¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Canal 7 de Somos Chaco, todos los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30, además también del área metropolitana que cubrimos con Barranqueras, Puerto Villela, Fontana, Puerto Tirol, nuestra emisión en la ciudad de Villa Ángel. Y como siempre, enviamos al sudoeste chaqueño nuestro más cordial saludo. Además también y siempre con la denominación de Sin Retórica, usted nos encuentra o nos puede encontrar en el canal de YouTube, en nuestro portal de noticias y a través de las redes sociales. Una semana con mucha información que comentar. Ese es el espíritu del programa, que no nos detenemos tanto en lo específico de cada día, sino en la posibilidad de poder analizar o pensar en voz alta, por lo menos en los principales temas que nos ocupan. Y uno de los temas de la semana fue el accidente ocurrido en la avenida Sarmiento, uno de los principales accesos de la ciudad de Resistencia, provocado por gran cantidad de motos que circulaban en una patota motoquera. Uno de los vehículos cayó al piso y produjo la colisión en cadena y la muerte de un joven de 22 años, quien iba acompañado en la moto por su hijo de 2, además de una mujer que también resultó con heridas graves, o por lo menos eso es lo que se conoce hasta el momento. Uno podría decirse, ¿cómo es posible que pase esto? Sobre todo cuando se supo que esa convocatoria a esa marcha de motos fue convocada a través de las redes sociales con varios días de anticipación y ya se sabía los lugares por donde circularían. Nada se hizo al respecto, o por lo menos hasta el momento no se sabe que las autoridades competentes en el tema hayan tomado cartas en este asunto como por lo menos para prevenir o evitar o tratar de hacerlo por lo menos el accidente que en esta ocasión costó la vida de 2 participantes de esa marcha, pero que bien también la marcha motoquera a toda velocidad y transgrediendo las más mínimas normas de tránsito seguro, ocurren en distintos días, pero generalmente los fines de semana y en diferentes arterias, avenidas y calles de la ciudad de Resistencia. Estos que nosotros consideramos, o estas personas que nosotros consideramos potenciales asesinos, salen a la calle, a las avenidas, a la arteria sin ningún tipo de temor, al parecer, o de prejuicio, o de como quiera llamárselo, para entender que ponen en riesgo no solamente sus vidas, sino también las de quienes eventualmente puedan estar en esos lugares. Y mirando, viendo, observando, analizando el tránsito en la ciudad de Resistencia y en el Gran Resistencia, porque esto también ocurre en mayor o menor medida en las ciudades periféricas a nuestra capital, pero también en las principales del interior, decimos que es un milagro que no ocurran más hechos de este tipo. Es un verdadero milagro. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo en las imágenes es permanente, es continuo, es en forma sistemática, que tal vez no se da con esta característica de gran cantidad de motos circulando en forma conjunta, a toda velocidad, amontonadas, etc. De hecho, este accidente que estamos haciendo mención se produjo porque una de las motos fue al suelo, se cayó y ahí desató el choque en cadena y las consecuencias mortales a las que hacemos referencia. Pero también lo son, creemos, potenciales asesinos aquellos quienes durante la noche transitan sin ningún tipo de iluminación. Es como si fuese pecado. Y no solamente se trata de quienes en forma intencional lo hacen como para pasar inadvertidos a las fuerzas de seguridad policiales o de control de tránsito que puedan existir, sino que también lo hacen por una absoluta falta de criterio, de racionalidad, de humanidad hacia las demás personas.
insistimos con esto, es un milagro que no ocurran más hechos de estas características. Y los ciudadanos, aquellos que estamos a merced de estos potenciales asesinos, debemos recluirnos o bien no transitar en las calles de nuestra capital, porque estos vándalos lo hacen sin ningún tipo de control. Y aquí vaya la responsabilidad para quien las tenga en el área de control del tránsito en Resistencia y o en las principales ciudades de la provincia del Chaco. Es realmente lamentable. Otro de los temas que también queremos hacer mención aquí en Sin Retórica es el de los cambios en el Gabinete Nacional que se produjeron en los últimos días y que aquí estamos viendo la fotografía de Victoria Tolosa Paz, Ayelén Macina y Kelly Olmos, quienes reemplazarán a Juanchi Zabaleta, Elizabeth Gómez Alcorta y Claudio Moroni en el Gabinete Nacional. La primera de ellas, Victoria Tolosa Paz, tiene 49 años, proviene de una familia vinculada al radicalismo, es diputada de la Nación y pasará al Ministerio de Desarrollo Social. Está casada con Enrique Pepe Albistur, un empresario históricamente vinculado al peronismo. Recordemos que diseñó las campañas de Ítalo Luder y de Carlos Menem, entre otros. Y también tuvo directa participación en el gobierno de Néstor Kirchner. Victoria Tolosa Paz estuvo 5 años entre 1996 y 2001 en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, que en ese entonces estaba presidida por Hilda Chiche Duarte, una de las mujeres que ingresa al Gabinete Nacional. La nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad es Ayelén Macina, quien ocupaba ese cargo en la provincia de San Luis y ahora es electa para reemplazar a Elizabeth Gómez Alcorta. Tiene 33 años y en estos días tomó mucha trascendencia porque fue una de las principales organizadoras, si no la principal, del 35º Encuentro Plurinacional 2022 con sede en San Luis y que culminó el lunes. La flamante integrante del Gabinete Nacional viene de ocupar la Secretaría de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, un cargo equivalente o que tiene rango ministerial desde el 12 de diciembre de 2019 y uno de sus mayores logros, dice, fue sostener el pabellón violeta en las cárceles de su provincia, de San Luis. Otro de los recambios es el de Raquel Cecilia Kirchner, más conocida por su apodo y su apellido de casada, que es Kelly Olmos, quien está al frente del Ministerio de Trabajo en reemplazo de Claudio Moroni. Hasta el momento era la actual vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, y fue concejala y legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el menemismo entre 1997 y el año 2000. En el 2002, Olmos presentó su candidatura para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y entonces recibió el apoyo de Carlos Menem. Y justamente estos antecedentes políticos internos son los que de alguna manera ya están siendo señalados por un sector del frente de gobierno, ostentando justamente que esos cargos en esas gestiones no hablan de la mejor manera de la actual gestión de Alberto Fernández. Recordemos que el menemismo, no solamente en la externalidad del partido, sino también dentro y fundamentalmente dentro del peronismo y más específicamente de lo que hoy se denomina el progresismo peronista o el kirchnerismo, no está para nada bien visto. Lo cierto también es que podría decirse que estos cambios en el Gabinete Nacional
están hablando de una antropofagia interna. Quienes ya tenemos algunos años y peinamos, bueno, en mi caso no, canas, se nos hace muy dificultoso poder recordar o encontrar otra gestión de gobierno peronista o de gobierno peronista o con ese tinte por lo menos, en la que se haya notado con tanta virulencia el internismo. Un internismo que hace mella no solamente en las bases y sustentos del Frente Gobernante Nacional, sino que también apunta directamente a las posibilidades electorales para el 2023. Muy poco tiempo duró lo que podríamos decir el síndrome de la tregua pacífica después del atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández. Hace poquito más de un mes que ocurrió y la paz interna duró lo que duraron cada una de las manifestaciones en repudio a ese intento de magnicidio. Después de 1 o 2 días de luto, se pasó al alivio de luto, como se decía en su momento, y ya hoy se está en plena piña va y viene. Y esto se da también en un marco discursivo en el que se dice el amor vencerá al odio, florecerán 1000 flores, debemos estar unidos en la diversidad, todas frases hechas, todas frases de autoayuda que son, creemos, advertidas por la población. Y no solamente aquellos que están insertos ideológica o políticamente interna con el Frente Gobernante, sino por el resto, por quienes no están embanderados o insertos en cualquiera de los dos polos de la grieta que todavía continúa, a pesar que muchos, todos en realidad, para la peña y en público dicen nosotros somos los que estamos construyendo puentes para el futuro. No es así. Y por más que desde el Ejecutivo Nacional o inclusive desde la fuerza opositora interna se intente diluir esa confrontación y esa fragmentación que ya existe, la misma está y se evidencia. Por ejemplo, miremos este cuadro en los cambios en los integrantes del Gabinete Nacional que se produjeron desde la asunción de Alberto Fernández en la presidencia de la Nación. Miremos esta fotografía y podemos observar en celeste que solamente 5 de los originales siguen en carrera. El resto ya no está. Y el primero de ellos, ahí en color naranja, fue el entonces jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, quien fue prácticamente eyectado junto con Martín Guzmán, con Matías Culfas, con González García, con Rossi, con Daniel Arroyo, con María Bielsa, con Gómez Alcorta, con Claudio Moroni, con Marcela Lozardo, Mario Meoni, Nicolás Trota, Roberto Salvareza, Felipe Solá, Luis Basterra y la efímera, 2 días creo que duró, 1 semana como máximo, Sabrina Frederick. Si esto no es antropofagia interna, bueno, encontrémosle otro nombre que no sea tan duro, pero lo cierto es que solamente 5 de los originales continúan en carrera. Y algunos de ellos, inclusive, todavía son dinamitados o víctimas de fuego amigo interno, como eufemísticamente se denomina al pedido de la cabeza de cada uno de ellos. Hasta ahora, por lo menos, solamente ha consistido en un cambio de nombres, en un cambio de personas, porque si quienes lo promovieron creen que con ese cambio de personas solamente cambiará una política, me parece que están viendo solamente una parte de la historia. Y además también creemos que ese pedido de que se vayan, de sacarlos, de cortarles la cabeza, va directamente dirigido a quien supuestamente tiene
el orden o tiene la capacidad de determinar las políticas que cada una de esas personas deberán ejecutar, es decir, el Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente de la Nación. Todo esto también se da en el marco de una fuerte y cada vez más profunda efervescencia dentro de los dos polos que al parecer, no digamos ya, existen dentro de esta coalición gobernante que cada vez tiene más cerca las elecciones y cada vez tiene más lejos las posibilidades de convencer nuevamente a una ciudadanía que en su mayoría lo votó en las últimas elecciones presidenciales. Y antes de pasar a la entrevista con el diputado nacional por el PRO, diputado nacional por Córdoba, por el PRO Héctor Baldassi, quien fuera árbitro de fútbol y hoy se desempeña en el Congreso Nacional ya desde el 2013, queremos hacer referencia, agradeciendo obviamente, el material que vamos a ver a continuación y que nos fuera suministrado por Valeriana Vázquez y por Diego, una pareja que hace poco más de 15 días divisó un objeto volador no identificado en la ciudad de Resistencia, en el trayecto que va por Ruta 16, desde cercanías del Hipermercado Libertad hasta el acceso a la ciudad de Barranqueras por Avenida San Martín, y que son estas que estamos viendo. También hay un video que lo vamos a poner. Esa zona, de acuerdo con quienes conocen el tema y quienes son estudiosos de la fenomenología de los UFOs, como se los denomina en inglés, o de los platos voladores, como comúnmente se los conoce, indican que justamente la zona del dique sobre el Río Negro es una de las que históricamente tuvo más visitas de este tipo en la historia de los últimos 20 o 30 años. Tanto Valeriana como Diego nos comentaban no solamente lo curioso, sino lo magnífico que fue ese espectáculo o ese fenómeno que observaron y que pudieron tener oportunidad de fotografiarlo y filmarlo. Una luz que cambiaba de formas, que aparecía y desaparecía, que lo hacía con una velocidad increíble, en una noche diáfana, en una noche sin ningún tipo de nubes, que permitió visualizarlo de la manera en que estamos viendo en estas imágenes. Imágenes que por otra parte, y lo vemos también en este cuadro, fueron analizadas por un perito, por un especialista en fotografía, aplicándole diversos filtros y técnicas para determinar si existe o no algún tipo de anomalía en las tomas. Y llegó a la conclusión que no existen, que son tomas genuinas, y este material ya llegó a otros centros de investigación. Recordemos, fueron tomadas aquí en la ciudad de Resistencia hace 15 días aproximadamente, en Ruta Nacional 16, en el tramo que va desde el Hiperlibertad hasta la Avenida San Martín en acceso a Barranqueras y por esta hasta cerca del dique sobre el Río Negro. Una vez más, nuestro agradecimiento a Valeriana y a Diego por confiar en nosotros para que mostremos estas imágenes. En la segunda parte de nuestro programa de hoy tendremos la entrevista con el actual diputado nacional cordobés por el PRO, el ex árbitro Héctor Baldassi.